¿Puede el sufrimiento cumplir el propósito de Dios? Buenos días, hermanos, queridos, hermanas, queridas. Estamos un día más en este tiempo de la comunidad contigo. Y ya estamos en el último viernes de enero y vamos a continuar nuestro estudio en la palabra para responder a la pregunta si puede el sufrimiento cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El lunes leíamos un versículo en Génesis que dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. ¿Saben? Son las palabras de José a sus hermanos, luego de haber pasado muchísimas cosas por muchos años en Egipto. Y continuaremos viendo cómo Dios obra a través de las situaciones difíciles. Vimos cómo el mal se presenta en la vida de los hijos de Dios. No estamos exentos de que algo malo nos pueda suceder. Pero de lo que sí tenemos que estar seguros es que el Señor tiene un propósito incluso en esas situaciones difíciles. Pero lo increíble y lo que tenemos que ver hoy es que Dios lo encaminará para bien. Y eso es lo que dice el pasaje. Pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. ¡Qué hermosa afirmación! José entendió a través de todo el tiempo que había pasado en Egipto que Dios estuvo encaminando todo lo que había pasado con un propósito. Ahora, ¿por qué permitió Dios que sus hermanos lo vendieran? Posiblemente fue la pregunta que José se hizo durante muchos tiempos y muchas veces. Cuando llegó a la casa de Potifar, José dio testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Por un comportamiento bueno, Potifar vio que Jehová estaba con José. Eso es lo que dice en Génesis 39:3. ¿Sería el propósito de Dios en la vida de José que él dé testimonio de que Dios estaba obrando en él? Obviamente esa fea circunstancia se convirtió en algo favorable. Era esclavo, pero tenía un trato preferencial y tal vez lo que el Señor quería es que viva el resto de su vida como un esclavo en la casa de Potifar. Pero lamentablemente lo calumniaron y José fue encarcelado. ¿Qué hizo mal José? Pues nada. Más bien hizo todo bien. Pero sufrió aflicción haciendo el bien. Y como leemos en 1 Pedro, eso es agradable a Dios. Fue afligido dando gloria a Dios en su trabajo. Dios estaba encaminando todo para bien, para que se cumpliera un propósito aún más grande. En la cárcel, él interpretó los sueños del copero y del panadero, y luego pasaron 2 años para que él interpretara los sueños de Faraón. Y el Señor encaminó todo el mal que habían provocado los hermanos de José para bien. La aflicción es encaminada por Dios para bien. José entendió eso y se los dijo a sus hermanos. Y es un aspecto de la aflicción que nosotros necesitamos comprender. En Romanos 8:28, Pablo dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Saben, Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien, sean cosas malas o sean cosas buenas. Es para los que le aman, es para los que le temen, a los que confían en Él. Es una promesa para sus hijos. La aflicción va a ser usada para el bien de la vida de los hijos de Dios. Y muchas veces no va a ser para nuestro propio bien, sino tal vez para el bien de otros. Saben, si José estaba en una posición en la que tal vez ya muchos podían envidiar, era el segundo al mando en el país más poderoso de su época. Luego de esa prosperidad y luego de la sequía. Y todos en el mundo acudían a él. Pero saben, su aflicción había sido encaminada no para su beneficio.
Lo que Dios quería no era poner a José en un lugar de eminencia porque era José. El propósito de Dios no solo fue hacerlo un buen administrador o un buen gobernante de Egipto. Ese era el medio por el cual él iba a cumplir su propósito. El fin no fue prosperidad económica y renombre. Solo fue el medio por el cual Dios llegaría a su fin establecido. Y de la misma forma, si Dios nos da prosperidad, si Dios nos da salud, es simplemente un medio para que nosotros cumplamos su propósito. Y no es el propósito en sí. No es que nos está dando riqueza para que seamos ricos. Es que nos está dando riqueza o nos está dando tal vez más de lo que necesitamos para que nosotros podamos cumplir su propósito. Dios encamina la aflicción para bien. Puede ser para nuestro bien o para el bien de otros. Saben, muchas veces pasamos por aflicciones con el único motivo de ser apoyo para otras personas que están pasando por una misma situación. O muchas veces el Señor va a permitir que pasemos aflicción para que lleguemos con Él más rápido. José mostró a sus hermanos que la maldad que ellos le desearon, Dios la encaminó para bien. Seguramente pasó día a día pensando qué es lo que Dios quiere hacer con todo lo que está pasando. Tal vez esperaba ya otra aflicción, pero José siempre se refugiaba en el Señor. Ahora, en ese momento, cuando él vio a sus hermanos y pasó todo lo que tenía que pasar, todo se aclaró. Vio la luz al final de todo su triste caminar y les dice a sus hermanos: pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. José había entendido que cuando el mal se presenta, Dios lo encamina para bien y saben, Dios cumple sus propósitos. ¿Cuál era su propósito? Mantener con vida a un pueblo numeroso. Dios encaminó todo el mal que José pasó para bien, para cumplir su propósito. Entonces, ¿cuál era su propósito? ¿Qué propósito se cumpliría a través de todos estos acontecimientos? La promesa a Abraham de darle una gran descendencia y tierra. Le dijo que tendría una familia numerosa como el polvo de la tierra y que le daría la tierra de Canaán. Pero más aún, la promesa de Génesis 22:18, la bendición a través de su descendencia, Cristo, para todas las naciones. Y esa promesa se la repetiría a Isaac y también a Jacob. Dios estaba cumpliendo su propósito al encaminar la maldad de los hermanos de José para bien, para el bien que estaban viendo ahora, preservar a los hijos de Jacob, la descendencia de Abraham y la descendencia de Isaac. Esa descendencia se iba a convertir en esas multitudes incontables. Y a la vez Dios estaba preservando la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que a través de ella llegue el Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces Jesús les dice a sus hermanos en Génesis 50:21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les confortó y les habló al corazón. Saben, es hermoso que Dios había dado la vuelta a la última página del libro para José. Le había hecho entender que por eso pasó todos estos males, todos los altos y todos los bajos en su vida. Le mostró su propósito. Él quería cumplir la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob de mantener a su gran descendencia. Pero más aún, era parte del cumplimiento de la promesa que había hecho a Adán y Eva en Génesis 3:15, de que de la descendencia de la mujer saldría el Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios cumplía parte de su propósito al mantener el pueblo del cual saldría el Salvador. Dios preservando la descendencia de Abraham. Él encamina todas las cosas para bien, para los que son llamados
conforme a su propósito. Que la aflicción sea encaminada a bien, no es en sí el propósito de Dios. Una aflicción encaminada a bien simplemente va a ser el medio por el cual Dios cumple su propósito. Cuando Job sufrió lo indecible, el propósito de Dios no fue restaurarlo y luego darle mayor prosperidad. Satanás puso en duda la obra de Dios en el corazón de Job. Lo que nos muestra es que la obra de Dios en el hombre es perfecta. Dios obró en la vida de Job. Entonces Job nunca renunciaría ni maldeciría a Dios. El verdadero Hijo de Dios no huye de las situaciones de aflicción. Tampoco ve una situación de aflicción injusta como la consecuencia de la falta de la fe. El verdadero Hijo de Dios afronta la situación entendiendo que ha sido llamado a eso. Trata de ver como José cuál es el propósito de Dios en ese tiempo de aflicción. Y si no, solo descansa en el Señor, sabiendo que el Señor está en control de todo. Como hijos de Dios, en momentos de aflicción, solo podemos refugiarnos en Él. Vemos hermosos ejemplos en los salmos que hemos estado leyendo todo este tiempo, en los tiempos de oración y también en las prédicas de las iglesias, para que podamos ver a Dios como nuestro refugio. Entonces, ¿qué hacemos en tiempos de aflicción? Hagamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en los tiempos de aflicción. Y vemos eso en su palabra. Dice en Santiago 1 del 2 al 5 que el encontrarnos en diversas pruebas tenemos que tenerlo por sumo gozo, ya que en la prueba nuestra fe va a encontrar paciencia. Y esa paciencia va a obrar en nosotros. Lo siguiente que dice también Santiago es que acudamos a Dios en oración. En el versículo 13 del capítulo 5 de Santiago dice que si estamos afligidos, tenemos que orar. Y eso es justamente en el contexto de los que perseveran a través de la aflicción. Hermanos, Dios nos ha llamado. Y ese llamado seguro que va a traer aflicción. Lo que Él espera que nosotros hagamos es que afrontemos la aflicción en Él, refugiados en Él, buscando el propósito que el Señor tal vez tenga. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y gracias, Señor, porque podemos ver que en la aflicción tú vas a obrar. Y que, Señor, tú vas a cumplir tus propósitos. Y tal vez nosotros no los veamos, Señor. Pero sabemos que tú sí los vas a cumplir. Y confiados en eso, Señor, queremos acudir a ti para pasar esos momentos de aflicción. Te quiero pedir, Señor, por todas las personas que tal vez ahora están enfermas, están postradas con esta enfermedad. Señor, que seas tú su refugio, que seas tú, Señor, en quien están apoyadas. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que nada se ha salido de tu control. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy y nos vemos el día lunes. Que el Señor les bendiga.